Muy buenos días a todos nuestros participantes y usuarios en las redes sociales, Centro de Arbitraje Ancawa Internacional. Mi nombre es Denis Mamani, secretario arbitral del CART Ancawa Internacional. El día de hoy, como todos los sábados, el centro tiene la tarea de de difundir temas académicos en materia de contrataciones con el Estado, arbitraje y junta de resolución de disputas. El día de hoy tenemos el honor de estar con la doctora Leidly Aguilar Ventura. Ella es abogada formada académicamente en la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en gestión pública y gobernabilidad, es máster en gestión pública de la EUSIM, Business School de España. Es magíster en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Administrativo por la PUC. Cuenta con una especialización en arbitraje en contrataciones con el Estado en la PUC, especialización en Relaciones Internacionales y fundación de la Escuela Diplomática del Perú. Estudia doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Trujillo. Se desarrolla en la docencia a nivel de pre y posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo, eh, eh, del Instituto Académico de Gestión Pública. Es docente invitada en diversos cursos a nivel de posgrado, maestrías y o doctorados en las universidades. Es expositora, conferencista nacional en varios institutos, centros de estudio, instituciones públicas y colegios profesionales. Árbitro en contratación pública, asesora legal y consultora en el área de derecho público y procesal de las entidades públicas y privadas. Integrante del equipo editor de la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, es integrante de la Comisión Especializada de Gestión Pública, VIDE, Voluntariado Iberoamericano de Desarrollo Estudiantil. Es asesora del Círculo de Investigación Lex Pública y Arbitri de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Docente invitada en la maestría de Control Gubernamental del posgrado de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Se ha desempeñado como directora de promoción académica y cultural del Colegio de Abogados de la Libertad y presidenta de la Comisión Especializada de Mecanismos de Resolución de Conflictos y Contrataciones, e integrante de la Comisión Especializada de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Libertad. Es directora del Centro de Extensión y Proyección Jurídico-Político de la Universidad Nacional de Trujillo, titular gerente del Instituto Académico de Gestión Pública, IAGP, asesora legal en instituciones públicas y privadas. Doctora Lely, muy buen día. Así ya, ¿cómo está, doctora? Muy buen día. Estamos aquí una vez más con un tema interesante que son las medidas cautelares en el arbitraje con el Estado. Doctora, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra e indicar a todos nuestros usuarios que pueden intervenir, ya sea oralmente o formulando sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom. Bien, doctora, cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Denis. Agradecer de igual manera al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Ancagua Internacional y agradecerles a todos ustedes que hoy día estamos aquí en esta reunión Zoom y entiendo que también se está transmitiendo por las redes sociales. Bien dicho eso y teniendo en cuenta el tema que se me ha encargado de desarrollar con ustedes sobre las medidas cautelares en el arbitraje en contratación. Entonces, para trabajar un poco e ir al tema de fondo, vamos a trabajar algunos temas preliminares y que nos van a llevar o nos van a servir de explicación para luego abordar el tema principal que hoy día nos atiende aquí, por la cual estamos, ¿no? Entonces, dicho eso, no sé si, Denis, puedo proyectar algunas diapositivas que traje para que sean, Sí, por doctora, lo menos para ya. los que me están siguiendo, que vayan en esa línea. Sí, doctora, ya está habilitada la función de poder compartir.
Ok, voy a cerrar esto para poder ampliar la diapositiva. Bien, entonces empezamos. Bien, entonces hablar de estas medidas cautelares, como ustedes saben, el arbitraje, para que este sea efectivo, la ejecución de laudos, en algunos momentos vamos a ver o en algunas decisiones van a ser importantes que se den la adopción de medidas cautelares, ¿no? Estas medidas cautelares pues van a ser aquellas herramientas que nos van a permitir garantizar de una manera u otra la eficacia de los laudos arbitrales y lógicamente van a proteger los derechos de las partes durante el proceso arbitral, ¿no? Entonces, se permite que con ello evitar daños que sean irreversibles o de difícil reparación, ¿no? Mientras se resuelve la controversia principal. Y es ahí donde tenemos que en relación al arbitraje, que sabemos que el tema de las medidas cautelares es exclusividad de la función jurisdiccional, pero eso no implica que también se aplique o se pueda expandir hacia el arbitraje, ¿no? De hecho, nuestra legislación lo permite y para ello vamos a tener en cuenta desde el marco constitucional, ¿no? Este marco constitucional que permite, déjenme mover la diapositiva, ¿dónde está? Este marco constitucional que nos va a permitir a nosotros poder dar o entender que el arbitraje, a partir de nuestra Constitución, está establecido como esta jurisdicción especial, ¿no? Entonces, nos permite tener normas de desarrollo del arbitraje, tanto en el marco legal, así como los principios que van a regir este mecanismo de resolución de controversias. Y es ahí donde las medidas cautelares en el arbitraje, tal como están establecidas en nuestra Constitución, pues, si bien es cierto, nuestra Constitución política reconoce y protege la autonomía de la voluntad de las partes, eso implica que las partes pueden acordar las reglas y los procedimientos que rigen su arbitraje, ¿no? Incluyendo la posibilidad de adoptar, por lo tanto, medidas cautelares. Y si es así, entonces nos está hablando nuestra propia Constitución de cómo se garantiza estos derechos fundamentales, que también son relevantes en el ámbito del arbitraje, como el derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la propiedad. Estos derechos pueden ser vinculados a la solicitud y al otorgamiento de la medida cautelar en el arbitraje para proteger los intereses legítimos de las partes. Denme un segundo que tengo una llamada que es urgente. Se me cruzó un evento, un segundo, para resolverlo esa parte. Ya está. Ya, ok, mil disculpas. Bien, estábamos hablando entonces de la importancia de nuestro marco constitucional en base al respaldo de esta autonomía de la voluntad y también a la protección de los derechos fundamentales, pero nuestra Constitución también hace énfasis a los límites de esta autonomía de la voluntad. Eso entonces se reconoce por un lado la autonomía de la voluntad en el arbitraje, pero nuestra misma Constitución establece cuáles son los límites y cuáles son los principios que se deben respetar. Y por ejemplo ahí es donde tiene que ver con el tema que hoy día vamos a abordar, las medidas cautelares en el arbitraje, porque deben estar estas alineadas con los principios constitucionales, como por ejemplo el principio de legalidad, la proporcionalidad de la medida cautelar que se va a dictar y el respeto de los derechos fundamentales. Entonces vemos que nuestra Constitución política cumple un papel importante al promocionar este marco legal y los principios que guían entonces la adopción de las medidas cautelares en el arbitraje, asegurando de esta manera, ¿no?,
el mecanismo que va a ser mucho más efectivo, mucho más justo y sobre todo respetuoso de los derechos de las partes en el proceso arbitral, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a tener en cuenta nosotros que este mecanismo, este arbitraje, es entendido o es uno de los mecanismos de solución de controversias que en el caso de nuestro país pues está bastante institucionalizado, ¿no? Sobre todo, digamos, en relación a su regulación obligatoria en el tema de contratación pública. ¿Por qué es importante esta breve referencia? Porque el arbitraje, si bien no debemos perder de vista que es un mecanismo alternativo que quiere decir que es la vía natural, ¿no? O la vía ordinaria para la solución de una controversia en un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos actualmente en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, el Poder Judicial para muchos puede ser algo muy natural o algo, un mecanismo por la cual se puede someter controversias, pero dado en el sector público, bajo el principio de legalidad y bajo lo que está establecido en norma de contrataciones, la 30225, vamos a encontrar que el arbitraje en materia de contratación pública es obligatorio. Entonces, se utiliza este mecanismo de solución eh, que es el arbitraje. Y es ahí donde vamos nosotros a desarrollar que estas controversias que surjan en la contratación pública, eh, si bien es cierto, se van a desarrollar a través de este mecanismo, ¿no? Del arbitraje. Entonces, este mecanismo del arbitraje, a lo que sucede en un proceso judicial, que nosotros veríamos como resolver nuestras controversias de los particulares, se supone que esta vía arbitral es la vía o el camino más corto para resolver las controversias que se susciten entre la entidad del contratista como consecuencia del objeto contractual, bien, servicio u obra, ¿no? Recordemos que la entidad pública ha tenido que licitar un procedimiento de contratación pública para poder cumplir con una finalidad pública, ¿no? Y lo ha tenido que hacer a través de un procedimiento de selección, en esta oportunidad invocando la 30225. Y si es así, entonces la entidad lo necesita en la oportunidad que se requiere, ¿no? Y si vamos a encontrar controversias durante la ejecución contractual, de hecho que eso va a dilatar la oportunidad en que requiere la entidad satisfacer dicha necesidad pública, ¿no? Y si aún así lo sometemos a un proceso judicial, imagínense ustedes que tendríamos que ver la carga procesal que existe en el proceso judicial y eso nos llevaría a nosotros tener que resolverlo en un tiempo mucho más largo, ¿no? Los arbitrajes con el tiempo han ido avanzando en tratar de resolver con mucho más rapidez, ¿no? En sus inicios, si bien es cierto, esto no era lo mismo que ahora, ¿no? Pero ya como se ha comenzado a institucionalizar en nuestro país y como tiene ya un tiempo establecido, una práctica permanente en la solución de controversias en materia de contratación pública, entonces hemos ido avanzando, ¿no? En el tiempo, a tal punto que las instituciones arbitrales, los centros arbitrales, sobre todo algunos públicos o privados, incluso establecen a través de sus árbitros qué tan rápido resuelven sus procesos arbitrales, ¿no? Entonces, incluso están midiendo el tiempo de resolución para que estos procesos arbitrales no se demoren demasiado y que en realidad el arbitraje cumple la finalidad de jurisdicción especial y de resolver en el menor tiempo posible. Y si es así, entonces los arbitrajes, sin duda, van a tener mayores ventajas que la utilización del Poder Judicial. Si bien es cierto, sabemos que los árbitros son personas independientes, ¿no? Imparciales, pero sobre todo que van a tener el tiempo necesario para dedicarse a resolver el proceso arbitral, ¿no? Y de esa manera no debe existir una carga excesiva, ¿no? Como lo que pasaría en el Poder Judicial. Y además contamos con personas especializadas en la materia, ¿no? A la cual se va a someter dicha decisión y por lo tanto están en mejor
situación que los jueces que están en materia jurisdiccional, ¿no? E incluso recordemos nosotros que nuestros procesos arbitrales para tema de anulación de laudos se van a ir a los temas, a los jueces jurisdiccionales, ¿no? Entonces, de carácter comercial, ¿no? Entonces vemos nosotros que eh, la idea es resolver e impartir justicia y de esa manera el arbitraje frente al Poder Judicial, sin duda, va a hacer que las partes, bajo el principio de flexibilidad, puedan fijar las reglas procesales, las cuales, a diferencia del proceso judicial, ya vienen predeterminadas y establecidas en la ley, ¿no? Aunque uno quisiera convencer al juez de una controversia que se someta, debe respetarse, ¿no? En este caso, lo que dice la 30225, qué controversias son sometidas al tema arbitral y a las que correspondan al fuero judicial se tendrán que llevar en ella, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar solo lo que corresponde al fuero arbitral. Entonces, si bien es cierto, necesitamos y se requiere de actividad probatoria que se va a conseguir en la presentación de la demanda, ¿no? Y también digamos que hay, de una manera u otra, también podemos encontrar en el proceso judicial algunas desventajas frente al arbitraje, ¿no? Eh, Puede ser que el proceso arbitral, si bien es cierto, las desventajas frente al Poder Judicial podrían ser que son mucho más onerosas, ¿no? Eh, Tener los gastos administrativos del centro más los honorarios de los árbitros, pues es un poco más oneroso que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Ahora, si sumamos a ellos la potestad coercitiva, ¿no? Que sí tienen los jueces, no van a tener los árbitros el uso del ius imperio, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver nosotros en el momento de que se van a otorgar dichas medidas cautelares. Entonces vamos a ver aquí qué criterios se debe tener en cuenta, ¿no? Para otorgar dichas medidas cautelares, teniendo en cuenta que los árbitros no tienen poder coercitivo, sino que esto es exclusividad del Poder Judicial. Y entonces, ¿cómo asegurar, ¿no? Que los laudos sean eficaces, ¿no? Y cómo se logra entonces que la definición final, mientras resuelva, cumpla un papel fundamental entonces las medidas cautelares. Entonces vemos que el tema del arbitraje frente a las instituciones tiene una práctica permanente y ya incluso las doctrinas han establecido algunas teorías respecto a la naturaleza del arbitraje. Si este arbitraje eh, es de carácter exclusivamente contractual, porque nace del acuerdo de las voluntades, por lo tanto existe un convenio arbitral, ¿no? Una cláusula arbitral, o si esta es de carácter jurisdiccional, porque finalmente los árbitros son los que imparten justicia, ¿no? Deciden el derecho en un caso concreto y también podemos tener en cuenta la existencia de algunas teorías mixtas que toman un poco de la teoría contractual y un poco de la teoría jurisdiccional. Y luego tenemos la autonomía, que también está regido, que el arbitraje es un tema de arbitraje que no interesa mucho si lo suscribas en un ámbito nacional, y el arbitraje viene a ser entonces aquel mecanismo de solución de controversias y por tanto hay que catalogarlo como una teoría en particular, pero sin embargo, hace muchos años, a raíz de la procedencia de incluso del precedente del precedente, el Tribunal Constitucional en el caso, por ejemplo, Cantuaria Salaverry, en el expediente 6721, vemos que estableció un fundamento en esta sentencia 11 del tribunal, ¿no? Y que decía que tenía que ver con un caso de amparo que se derivó de un arbitraje, ¿no? Y que el tribunal terminó adoptando o haciendo suya la teoría jurisdiccional, donde señalaba que el arbitraje, si bien
nace de un acuerdo privado por la jurisdicción, digamos, arbitral, que esté reconocida por nuestra Constitución y que imparte justicia y que por lo tanto a los árbitros no le es excluyente, por lo tanto ellos pertenecen de una manera u otra al orden público constitucional, ¿no? Y que si bien es cierto, se rigen por la autonomía de la voluntad, que está prevista en el artículo 2, inciso 24 de nuestra Constitución, pero que su sustento del ámbito jurisdiccional va a estar establecido en el artículo 139 de nuestra Constitución en cuanto a la naturaleza del arbitraje, ¿no? Bien, entonces vemos que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversia, como ustedes lo bien lo saben, ¿no? Hay un procedimiento entonces que se debe seguir, ¿no? Si bien es cierto, pueden tener múltiples ventajas el utilizar el arbitraje, pero el arbitraje no es inmediato, ¿no? Una vez que se tiene una petición arbitral, luego una demanda arbitral, esto sigue un procedimiento, no es tan célere que digamos, ¿no? Lo único que a diferencia del tema judicial, aquí vamos a resolver a través de un laudo y podemos resolverlo en un límite de tiempo menor que lo podemos resolver en la vía judicial, ¿no? Entonces, significa que también dentro de este procedimiento se deben establecer reglas procesales, ¿no? Las partes entonces pueden establecer reglas o las partes pueden someterse a un reglamento de una institución arbitral y hacer suyo el reglamento y regirse por ello. Entonces, como seguramente también se han visto en alguna de las sesiones que han tenido ustedes anteriormente, a través de las sesiones Zoom que han tenido, pues aquí rige el principio de buena fe, ¿no? Que lo reconoce la ley arbitral y que se inicia con la petición del arbitraje, luego la constitución del tribunal, ¿no? Luego vienen todos estos actos postulatorios, la demanda, la contestación, Doctorita, la doctorita, reconvención, ¿sí? doctora Lely, disculpe que le interrumpa. Me parece que no está pasando la lámina. Ah, ya, ahí estamos por acá. Ok, ahí estamos. Está bien. Gracias, ya me estaba olvidando de mover la lámina. Sí, ok, seguimos. Entonces, como pueden ver, existen actos postulatorios que estábamos indicando, que pueden ser desde la audiencia única o de la exposición de los hechos, que se puede dar en una audiencia única, donde se exponga temas de derecho, o donde se actúen pruebas, o donde se den para exposición de informes orales, que son establecidos de manera secuencial a la emisión del laudo. Y que en el caso viene todo desde la etapa de las decisiones que se van a dar dentro del procedimiento, pero también hay algunas otras decisiones que se dan post, ¿no? Entonces existe como que un proceso eh, que se lleva a cabo a través de un procedimiento arbitral, entonces la solución no es tan inmediata, ¿no? Se necesita que se transcurra un tiempo entre el inicio y el fin del arbitraje. Entre este lapso de tiempo, entre el inicio y el fin del arbitraje, van a haber algunas situaciones que tienen que ser de una manera u otra resguardadas, ¿no? Y que esta situación amerite eh, que se dicten algunas medidas cautelares, ¿no? Y de esa manera eh, se resguarde, por ejemplo, si el laudo tiene que ver con unos temas de carácter económico, entonces, ¿cómo garantizamos esta tutela cautelar, ¿no? Esta tutela cautelar que sin duda se conoce en el ámbito judicial, ¿no? Y en el ámbito del arbitraje, la tutela cautelar
también es reconocida. Por lo tanto, lo que busca el arbitraje es solucionar un conflicto. Y entonces, ¿cómo esa solución no llega en forma inmediata? Porque hemos dicho que se sigue un procedimiento donde tiene un inicio y un fin, donde hay ciertas actuaciones que se van a llevar a cabo en el procedimiento arbitral. Entonces hay que resguardar este laudo que se va a emitir, ¿no? Y hay que generar la eficacia de este laudo, ¿no? Al igual que diríamos la eficacia de una sentencia. Entonces, para eso es necesario que se requieran adoptar medidas temporales o medidas provisionales que aseguren el cumplimiento de esta decisión definitiva. Entonces, la finalidad de las medidas cautelares va a ser justo la eficacia, porque lo que se resuelve, imaginemos que es que se emita un laudo y que este laudo se haya emitido al año y medio, a los 2 años, o a los 3 años, ¿no? Y este laudo no puede ser cumplido porque la situación material existente cuando inició el arbitraje a cuando se resolvió ha cambiado, de manera tal que ya no puede ejecutarse la decisión, ¿no? Ha cambiado la esfera patrimonial de repente, o ha desaparecido los bienes que sean determinados como consecuencias patrimoniales derivadas del contrato que se está sometiendo a controversia en el proceso arbitral. Si se espera hasta el final, entonces, ¿cómo se puede revertir dicha situación? ¿No? Así tengamos un laudo debidamente emitido. Entonces, recogiendo una de las citas más clásicas de la doctrina procesal, nos habla que la medida cautelar determina un instrumento, llega a ser un instrumento y que por la cual se tutela, ¿no? Y puede tutelarse al inicio o antes de iniciar el proceso arbitral o durante el proceso arbitral. Se puede dictar dichas medidas cautelares, ¿no? Al igual que puede suceder en el proceso judicial, ¿no? Que a un proceso judicial podemos dictar se puede dictar o se puede solicitar una medida cautelar antes de iniciar el proceso judicial o después o durante el proceso judicial. Igual sucede en el proceso arbitral, ¿no? Hasta que se resuelva el conflicto, ¿no? Y se pueda solucionar de manera efectiva y eficaz, ¿no? Entonces, este instrumento de tutela cautelar que engloba eh, parte del derecho macro, que es la tutela jurisdiccional, que vendría a ser efectiva, ¿no? Bajo la tutela arbitral efectiva. Es decir, que la tutela cautelar existe no solo en los procesos judiciales, sino también se extiende al ámbito arbitral. Entonces, dicho esto, las medidas cautelares o la tutela cautelar no solamente es exclusiva de los procesos judiciales, sino también va a ser utilizada en los procesos arbitrales. Y para ello vamos a tener que tener en cuenta el artículo 47 de la Ley de Arbitraje, que recoge la posibilidad de que existan medidas cautelares y que establezcan algunos requisitos, como bien saben ustedes, la existencia de que deben existir algunos escenarios ante quien debemos pedir dichas medidas cautelares, dependiendo del estado del proceso arbitral o del procedimiento arbitral, ¿no? Y si es así, vamos a ver cuáles son las particularidades que existen en la medida cautelar que se solicita ante, eh, ante los arbitrajes contra el Estado, cuáles son estos requisitos que son reconocidos tanto por la ley de arbitraje como la ley de contratación del Estado. Primero vamos a trabajar lo que dice la ley de arbitraje, ¿no? Doctorita, creo que otra vez las láminas. Sí, justo lo estoy moviendo ahorita. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que indica la ley de arbitraje para luego hablar
sobre el arbitraje en contrataciones, que va a ser casi lo mismo y vamos a ir mirando ahí, ¿no? Bien, entonces vemos nosotros que la ley de arbitraje nos habla básicamente de la verosimilitud del derecho, es decir, de demostrar al árbitro y de ser el caso al juez si estamos ante la constitución de un tribunal arbitral, lo demostraremos ante dicho tribunal arbitral, probar, ¿no?, la certeza muy alta de por qué se debe dictar dicha medida, ¿no? Si es así, tiene que ser muy alta y razonable, y que se debe declarar entonces esta medida cautelar cumpliendo estos requisitos. Independientemente, la medida cautelar, recuerden que tienen otros requisitos que no son iguales que la demanda arbitral, ¿no? Incluso que no se vinculan con las pretensiones, sean las pretensiones principales o las pretensiones accesorias o subordinadas o condicionadas, ¿no? No se vinculan con dichas pretensiones. La medida cautelar, su fundamento, sus requisitos, justo es lo que estamos mirando ahorita, y dentro de ello hemos dicho la verosimilitud del derecho, ¿no? Y que si le dan dicha medida cautelar no significa que ya están resolviendo o realizando un juicio anticipado de lo que va a pasar en la decisión de fondo sobre las pretensiones. No, son cosas totalmente independientes, ¿no? Entonces, se requiere de que exista este primer requisito y luego se pide otros requisitos más, como por ejemplo que tiene que haber peligro en la demora, ¿no? Por la demora, porque hay un procedimiento arbitral que se tiene que realizar y luego, como consecuencia de ello, se emitirá la demanda, laudo arbitral, perdón, ¿no? Entonces, este procedimiento arbitral, como hemos dicho, tiene varias actuaciones, ¿no?, que toma su tiempo. Entonces, esta demora debe establecerse que va a ocasionar un peligro, ¿no? Y que si es así, entonces, con el transcurrir del procedimiento, hasta que se emite el laudo definitivo, ¿no? Lo que se busca es que este laudo definitivo se torne un laudo eficaz, ¿no? Y que no haya ninguna amenaza, ¿no? Y si es así, entonces hemos cumplido con el segundo requisito de otorgar de lo que corresponde a los requisitos de medida cautelar, y de lo que se está discutiendo es tratando de proteger, de adecuarse, teniendo en cuenta que hay un inicio de un proceso arbitral, ¿no?, y que se habla de la lesión de un derecho. Y lo que se busca es que este interés jurídico, ¿no?, se busca aquí la reparación, ¿no? Y entonces esta cautelar que se dicta, ¿no?, independientemente del laudo arbitral, va a estar vigente desde el momento que se dicta hasta la emisión del laudo arbitral, ¿no? Salvo que este laudo arbitral también en el transcurso de tiempo puede ser modificable, ¿no? Lo pueden modificar también. Puede ser que de acuerdo a la naturaleza, pues ya ese peligro acreditado en su momento de repente se ha minimizado, ¿no? Entonces tendrían que ir analizando en el transcurso del proceso arbitral. Entonces, sin duda, tenemos que ver entonces que tiene que ser congruente el mandato cautelar y tiene que ser proporcional a lo que se está discutiendo, ¿no? Porque a veces pasa que se viene a querer cautelar, pero que no se tiene una relación con el tema de la discusión de fondo, ¿no? Es importante ahí que la tutela cautelar sirva para que no se torne ineficaz lo que se va a resolver en el laudo arbitral. Entonces tiene que estar relacionado con las pretensiones.
Entonces, la cautelar tiene que buscar tutelar esas pretensiones, ¿no? Entonces, cuando se dice que tiene que ser congruente, tiene que tener una relación entre lo que se está solicitando, ¿no? Con las pretensiones. Y lo que se está pidiendo en el cautelar y que tiene que ser proporcional, que el tema de la proporcionalidad entre las pretensiones con cierta cuantía, de tal manera que se pueda tutelar a través de la contracautela, ¿no? Perdón. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta nosotros que, por ejemplo, si solicitamos o lo que se está discutiendo como una pretensión, por ejemplo, sea la suma dineraria de un monto de 10 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, la medida cautelar en el embargo eh, no se puede embargar por la misma cantidad de la pretensión, ¿no? Eso no sería proporcional, ¿no? Y se está pidiendo temas que tienen que ver con en este caso, eh, en cuanto a temas dinerarios. O cuando se tiene que ver con temas de resolución de contrato, eh, ¿qué se quiere lograr con la medida cautelar, ¿no? Que se mantenga, en este caso, el status quo. Es decir, que no se ejecuten o que no se cobren las penalidades, menos que se ejecute la carta fianza, ¿no? Con el status quo del contrato, con la vigencia del contrato, ¿no? Pero lo que se puede ocurrir es que en el otorgamiento, ¿no? De la contracautela, que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta algunos criterios que da la norma y en particular lo que indica eh, estas últimas modificaciones que se dieron con el decreto 2020, que luego vamos a ver, ¿no? Entonces vemos que esta cautelar tiene características, ¿no? Que tiene que ser temporal, que tiene que ser provisoria, tiene que ser instrumental, ¿no? Y que puede ser, por lo tanto, sustituida de una manera u otra en cualquier momento. Es decir, que puede ser cambiada, puede ser modificada en el transcurrir del procedimiento arbitral. Entonces vemos que las medidas cautelares eh, se dan, ¿no? Para proteger, ¿no? Y entonces vemos ahí que en esta materia el elemento principal para otorgar la medida es que además de cumplir con estos requisitos que hemos dicho, tiene que cumplirse con la contracautela, ¿no? Bajo la ley de arbitraje, que ve temas privados, sin entrar todavía al tema del arbitraje en contrataciones del Estado o las medidas cautelares en contrataciones del Estado, vemos que en la contracautela un requisito de procedencia para acreditar eh, que se utiliza generalmente como garantía y que se le pide al demandante es la caución curatoria, ¿no? Esos son para los arbitrajes establecidos donde no interviene el Estado, ¿no? Entonces vemos que esta ejecución de la contracautela, ¿no? Va a pasar porque basta con este documento, con esta declaración, es suficiente, ¿no? Eh, si es así, vamos a ver nosotros entonces que además de haber la apariencia de derecho, el peligro de la demora en que se emita la decisión y que ésta sea adecuada de tal manera que si se cumple, recién se analiza la contracautela, ¿no? Y en base a ello se le otorga. Una vez que es ejecutada, eh, se determina la contracautela, ¿no? La contracautela hemos dicho que
por excelencia es la causa juratoria, que significa que uno hace una declaración que cualquier daño que pueda darse eh, a futuro, ¿no? Si se origina algún daño, entonces voy a garantizar yo con mi propio patrimonio. Pero resulta que esto, de todo mi patrimonio, en la práctica, o sea, algunos legisladores consideran que no es nada o no se tiene, o se tiene un significado por escrito, ¿no? Entonces, mm, vemos que estos son para los arbitrajes sin intervención del Estado, ¿no? Eh, si es así, entonces en esta introducción vemos que las medidas en el arbitraje, como le decía, dependiendo del procedimiento, nosotros tenemos la posibilidad de pedir las cautelares, ¿no? Antes del arbitraje o durante el arbitraje. ¿Qué marca la diferencia entre estos dos escenarios? El hecho de que tengamos un tribunal constituido y que podamos entonces pedirle al tribunal arbitral estas medidas cautelares. Como vemos, entonces hemos visto que para que este tribunal arbitral, ante una solicitud arbitral, hay un periodo para que se instale este tribunal. Y a veces la instalación de este tribunal arbitral en periodo de tiempo desde la presentación de la petición arbitral y la designación de los árbitros y de estos a su presidente del tribunal demora, ¿no? Puede demorar 2, 3 meses, ¿no? Y mientras tanto, la situación controvertida puede generar consecuencias, ¿no? Consecuencias u otras consecuencias que pueden darse de carácter patrimonial, pero que están previstas en el contrato. Entonces, lo que se busca con la medida cautelar es ante quién voy entonces, y ahí pueden abrirse estos dos escenarios. Puedo ir ante el Poder Judicial, donde los órganos competentes para brindar el auxilio en temas arbitrales, con los juzgados comerciales, y donde no existen juzgados comerciales son los juzgados civiles, y si no existen juzgados civiles serán los mixtos, ¿no? E incluso la norma estableció la posibilidad de recurrir al arbitraje de emergencia, ¿no? Si es así, vemos nosotros que este arbitraje de emergencia tiene algunas particularidades también, ¿no? En el caso del arbitraje de emergencia, vemos que esta figura del arbitraje de emergencia solo lo tienen en algunos reglamentos de arbitrajes, y cuando se trate del Estado, este tiene que ser expresamente eh, la entidad someterse o declarar que se somete a este reglamento del centro en lo establecido en el convenio arbitral, y también que afigure el árbitro de emergencia, ¿no? Si tenemos, si no tenemos un tribunal arbitral. Pero si ya tenemos un tribunal arbitral constituido, será ante el tribunal arbitral constituido, ¿no? Ahora le decía, ante el Poder Judicial, pues los juzgados comerciales se permiten que cualquier medida que se dicte ante cualquier proceso, existen ante ello diferentes tipos de medidas cautelares que están reguladas en la ley de arbitraje en el artículo 47. Y ahí podemos ver que existen aquellas que tienen que ver con afectación al patrimonio, los embargos, las intervenciones en forma de administración o en intervención o en recaudación, ¿no? También existen las medidas innovativas, las no innovativas, ¿no? Y también aquellas que se reconoce como anotación de demanda, como una medida que lo otorga el juez y tiene que aplicar las normas del Código Procesal Civil. Y entonces puedes formular aquí una oposición. Se te niegan la oposición, vas en apelación, ¿no? Vemos entonces que el juzgado
de una manera u otra, puede ser que que conozca en un primer momento esta medida, pierda competencia, porque ya se ha constituido de repente un tribunal arbitral. Y si es así, entonces el juzgado tendrá que remitir todo lo actuado al tribunal arbitral. Si está en etapa de oposición, entonces este será tramitado como una reconsideración ante el tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral tendrá que resolver. Y es ahí donde el tribunal arbitral tendrá la potestad para cambiar, modificar o incluso dejar sin efecto dicha medida cautelar, ¿no? Entonces, si esta medida cautelar se ejecuta en el ámbito judicial, hay un plazo, ¿no? Plazos que tenemos que observar si se ejecutan en el Poder Judicial, ¿no? Como ven ustedes en la diapositiva, hay que tener en cuenta estos plazos para tener que observar en el ámbito judicial, que son de 10 días para iniciar el arbitraje con la petición. Si es que no se inicia, ¿no?, en estos 10 días o 90 días, si no se constituye el tribunal, esa medida cautelar pierde vigencia, como les estaba comentando, ¿no? Cuando se constituye el tribunal, entonces se remite, hemos dicho, todo el expediente al tribunal y este absolutamente está facultado para decidir sobre dicha medida cautelar, ¿no? Entonces tienen ustedes esa posibilidad de que se pueda dictar. Estos son los árbitros de emergencia, estas son las medidas cautelares dictadas por el tribunal, ¿no? Eh, las anotaciones de demanda que habíamos dicho, la ejecución de laudos en medidas cautelares, los supuestos de ejecutar las medidas cautelares que estábamos conversando también. Entonces vemos nosotros que vamos a utilizar lo previsto en la ley de arbitraje, lo previsto también en el Código Procesal Civil, ¿no? Para dictar, para ejecutar, para una oposición o para una apelación, si estamos en sede judicial, mientras que no se inicie o no se instale el tribunal arbitral, ¿no? Ya cuando se inicia, se instala el tribunal arbitral, hemos dicho que todo se remitirá al tribunal arbitral. Entonces vemos que las controversias son generalmente estas que se suscitan y que estamos explicando entre los privados, ¿no? Entre los privados se necesita tener en cuenta. Ahora, cuando se trate de una entidad pública, hemos dicho que si hablamos y no hay tribunal arbitral, podemos someterlo a arbitraje de emergencia siempre y cuando haya dicha autorización previa de la entidad, ¿no? Y de acuerdo a lo establecido en los reglamentos. Generalmente hay reglamentos ya establecidos, como por ejemplo la Cámara de Comercios, la Universidad Católica que tiene su centro, ¿no? Incluso a nivel internacional también se recoge esa posibilidad. Entonces vemos que el árbitro este árbitro de emergencia va a decidir como si fuera un árbitro, un juez, ¿no? Esta petición, ¿no? Hasta la constitución de este tribunal arbitral. ¿No? Si está ahora el tribunal arbitral, ya a él le corresponde en la etapa en que esté la medida cautelar, ¿no? Tramitándose. Y se resolverá de acuerdo a los reglamentos establecidos. Entonces vemos que estas medidas cautelares pueden ser dictadas, ¿no? Antes de un procedimiento, durante un procedimiento arbitral, cuando son antes, se necesita del Poder Judicial o del arbitraje de emergencia, ¿no? Y si ya es durante, porque hay instalado un tribunal arbitral, ¿no? Bien. Entonces vemos que estas medidas cautelares tienen que tener en cuenta qué tipo de medidas cautelares son las que se van a otorgar. Porque hay medidas cautelares que necesariamente, por la forma de la cautelar que se pide, ¿no? Va a depender mucho para que esta medida cautelar sea eficaz, además de los reglamentos que regulen,
¿no? Incluso se tendría que analizar si puede ser dado por la naturaleza de la medida en un arbitraje bajo un tribunal arbitral o bajo el arbitraje de emergencia, ver, recuerden ustedes que en materia arbitral, de repente algunas medidas cautelares que se puedan dictar van a necesitar el uso de la fuerza pública. Y si es así, los árbitros no tienen jus imperio, ya hemos dicho. Entonces necesita contribuir con la colaboración del Poder Judicial. Entonces ahí tendría que analizarse qué tan efectivo es que el árbitro dicte una medida cautelar que necesariamente se necesite la fuerza pública, o es más efectivo recurrir al Poder Judicial para utilizar la fuerza pública para la eficacia de dicha medida cautelar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí tenemos esa posibilidad. Otro tema importante que viene a colación son aquellas modificaciones que se realizaron a la norma o a algunas medidas cautelares dentro de lo que es el arbitraje con el Estado. Ahora, en medidas cautelares, en el arbitraje con el Estado, ahí entra donde el arbitraje con el Estado sabemos que es una entidad del Estado la que es parte y que en el contrato, ¿no? Porque se supone que sucede alguna controversia en la etapa de ejecución contractual. Entonces, una de las partes es el Estado. Y si es así, este decreto de urgencia 020, publicado el 24 de enero del 2020, hizo una precisión al artículo 8 de la ley de arbitraje, ¿no? ¿Y qué decía? ¿Qué se precisa eh, en este arbitraje con el Estado, en esta modificación, ¿no? Entonces, en esta modificación se precisó ahí que respecto a las medidas cautelares y en la cual la parte es el Estado, en relación a la contracautela que tienen que dar los privados, porque generalmente las medidas cautelares son solicitados por los privados, son solicitados por los contratistas, ¿no? Y si son solicitados por ellos, entonces deben dar una contracautela. Pero aquí la contracautela no va a ser ya la declaración de caución, ¿no? Aquí va a ser la presentación de una carta fianza bancaria o patrimonial, dice, y que tenga algunas características, que ésta sea solidaria, incondicional y de realización automática a favor de la entidad pública. Y, lógicamente, por el tiempo que dura el proceso arbitral, que dure el proceso arbitral. ¿Y cuál es el monto de la contracautela? Es la que establezca el juez o el tribunal arbitral ante quien se pide la medida. Y ojo que la contracautela no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Un detalle muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque ¿qué pasa si las pretensiones son menores que la carta de fiel cumplimiento? La carta de fiel cumplimiento, recordemos nosotros, es el 10% del monto total del contrato, ¿no? Puede ser que se establezca, entonces ahí vamos a encontrar algunos cuestionamientos que se vienen haciendo a este decreto de urgencia, ¿no? Pero este decreto de urgencia tuvo su sustento de por qué indica que la carta fianza tiene que ser una carta fianza con características y una carta fianza no emitida por cualquier entidad, sino bajo la supervisión de la SBS. Entonces, se vuelve para los contratistas un poco más oneroso tener que pedir una contracautela. Pero ¿cuál es el sustento que se dijo para incorporar el tema de la contracautela a través de la carta fianza, ¿no? Se dice, bueno, que lo que se trata es de que no se dicten medidas cautelares eh, que generen trabas en las obras y por las cuales se pueden quedar paralizadas, ¿no? Y bajo la tutela del interés público y para evitar actos de corrupción o situaciones que puedan afectar el interés del Estado y eso genere, lógicamente, daños económicos, ¿no? Entonces surgía dicha modificación normativa, y en las cuales se dijo que en todos los procesos arbitrales que intervenía el Estado, eh, se tendría
que solicitar como contracautela, ¿no? El monto igual a la carta fianza, ¿no? Ese sería, ahí fue una de las precisiones que se hizo, ¿no? Y bien, si bien es cierto, hay pues varias precisiones, hay varios proyectos que se vienen discutiendo sobre el tema, pero hasta ahí estamos, ¿no? Incluso la aplicación del control difuso como uno de los requisitos, se ha venido hablando del tema y algunos de ellos han aplicado el tema del control difuso. Bien, entonces yo quería tocar hasta aquí estos temas de las medidas cautelares, ¿no? Espero que hayan quedado claro en ustedes de cuándo se aplica bajo la ley de arbitraje, que es entre privados, cuándo interviene el Estado y cuáles son las características o los requisitos que se pide adicionales para otorgar una medida cautelar, cuando haya una entidad pública de por medio. Muchas gracias. Sí, gracias, doctorita. Quizás un pequeño resumen, ¿no? Efectivamente, las medidas cautelares en el arbitraje representan una herramienta crucial para preservar los derechos e intereses de las partes involucradas durante el proceso arbitral, ¿no? Como usted ya lo dijo, estas medidas pueden ser solicitadas para evitar daños irreparables o mantener la integridad del arbitraje mismo. Bien, doctora, tenemos personas que desean participar. Primero es Miriam Raiza, si podría activar su micrófono, y luego es el doctor Homero Salazar. Eh, Adelante. Buenos días con todos. Doctora Lely, muchas gracias por la ponencia. Eh, Quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Primero, en un supuesto en que tengamos un contrato de ejecución de obra, ¿es posible que el contratista pueda solicitar una medida cautelar para evitar que la entidad pueda resolver el contrato? A ver, Esto en vista de que, digamos, el contratista está incurriendo en algún tipo de penalidad y ya previamente la entidad ha hecho notar de que va a haber un procedimiento de resolución de contrato. ¿Se puede otorgar este tipo de medidas cautelares? Y en todo caso, si es que no se pudiera, ¿cuál sería el mecanismo a implementar frente a una decisión de un arbitraje de emergencia en el que se ordene la abstención por parte de la entidad para el contrato? voy a sobre su pregunta. Dos cosas importantes ahí. Recuerden ustedes que cuando hay una entidad pública y cuando la contratación ha sido mediante la aplicación de la ley de contratación, es decir, de la ley de la 30225, entonces nos tenemos que regir por lo que está establecido en este marco normativo, ¿no? Y si ustedes revisan todo el marco normativo de contratación del Estado y su reglamento, en esta etapa donde surge la controversia y que dicha controversia surja sobre algún tema, por ejemplo, si su compañera indica que resolución de contrato nos llega a establecer que hay un incumplimiento de obligaciones del contratista, ¿no? Y que la entidad tiene que requerirla. Entonces hay un procedimiento preestablecido en la ley de contratación y su reglamento. Tiene que seguirse ese procedimiento. No, tiene que seguirse ese procedimiento establecido para resolver el contrato, ¿no? Entonces decíamos nosotros que cuando surgiera esta controversia, puede suceder que existan medidas cautelares antes del proceso arbitral o durante el proceso arbitral. Si lo quiere llevar a un arbitraje de emergencia, tendrá que ver la autorización y tendrá que ver qué dicen los reglamentos de cada centro de arbitraje, ¿no? Generalmente en los arbitrajes, en los centros arbitrales que he señalado, como en la Cámara de Comercio y como en el centro de arbitraje de la Católica, piden la autorización de la entidad, ¿no? Y te tiene que notificar a la entidad para el otorgamiento de dicha medida cautelar, para que la entidad se pronuncie, ¿no? Estamos hablando que aquí no existe un tribunal arbitral instalado todavía, pero si existiera, el tribunal arbitral será el que resolverá si es que hay un pedido de medida cautelar, ¿no? Y la medida cautelar, recuerden ustedes que es para establecer el status quo del contrato resuelto.
Es decir, que no se ejecute la carta fianza y que no se apliquen las penalidades, porque si hay incumplimiento hay penalidades, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿cómo vamos? Sí, bien, doctora. El doctor Homero Salazar, ¿desea intervenir, por favor? Sí, buenos días. En primer lugar, saludarles, ANCAO Internacional, felicitaciones. Doctora Leila Aguilar, siempre usted tan clara, concreta y por la experiencia que tiene, una muy buena exposición. La felicito. Doctora, solo y justamente apelo a su experiencia, ¿cómo ve la eficacia de esta medida cautelar en el ámbito de las contrataciones del Estado? ¿Cómo ve usted ese marco general de su efectividad? ¿Tiene mucha afluencia? ¿No tiene mucho uso? Digamos, está siendo cuestionada. Muy amable, otra Leila, por su respuesta. Gracias. Bueno, el arbitraje en contrataciones del Estado como herramienta es, es importante. He hablado de las ventajas que tienen los arbitrajes de manera general. Y también he hecho énfasis en lo que busca el proceso de contratación pública, ¿no? Recordemos nosotros que el proceso de contratación pública, ¿qué busca? Este proceso de contratación pública, y no perdamos de vista eso, que el proceso de contratación busca, es decir, para que cuando la entidad sale a contratar, ¿no?, un bien, un servicio, una obra, es porque tiene una necesidad que necesita satisfacer de manera oportuna, ¿no?, en calidad y precio. Y si es así, entonces imagínense ustedes llevar esta controversia que no debería darse, pero que por A o B durante la ejecución contractual pueden generarse estas controversias, hay que resolverlo de manera oportuna y rápida. Y la única herramienta más eficaz, digamos, o el mecanismo más eficaz es esta jurisdicción especial del arbitraje. Antes que ir a una sede judicial, pero cualquiera de nosotros que litiga en el Poder Judicial va a darse cuenta que los procesos ahí se demoran por la carga procesal, ¿no? En cambio, en el proceso, en la vía especial, o en la vía especial del procedimiento o en la vía jurisdiccional especial, vemos que la carga procesal puede que tengan los centros o las secretarías arbitrales, pero los árbitros no, porque los árbitros tienen que ir midiendo y tienen que ser responsables de no tener una carga procesal alta, ¿no?, para que puedan rápidamente cumplir. Y es ahí donde decíamos que es muy importante las medidas que tomen los centros de arbitraje, ¿no? Cómo los centros de arbitraje hacen un control de cómo los árbitros están resolviendo los diferentes procesos arbitrales que tienen bajo su administración, ¿no? Lógicamente, poner en lista aquellos que lo hacen de manera oportuna y aquellos que no lo hacen de manera oportuna, ¿no? Y los que no lo hacen de manera oportuna, pues ya no darles más procesos arbitrales, porque si no lo hacen es porque están ocupados, tienen una carga procesal o laboral o profesional, pero lo que se necesita es cumplir con los plazos, ¿no?, con los plazos arbitrales. Y de esa manera, digamos que sí es eficaz. Ahora, que puede estar ligado de temas de corrupción. Bueno, ahí entra nuevamente a tallar qué tan probos somos los árbitros que trabajamos en esta materia y qué tanto podemos contribuir a cumplir un trabajo ético eficiente, ¿no? Ya que estamos hablando de que hay que respetar los principios que rige todo proceso arbitral. ¿Bien? Listo. Doctorita, Sí, Homero, perdón, Denis, disculpa, recuerda que tengo el otro evento que tengo que salir volando. Muchas gracias, Denis, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Muy contenta con poder haber explicado, poder encontrarte, Homero, aquí nuevamente en esta actividad. Saludos a todos los que están aquí presentes y reiterarle mi agradecimiento, Denis, a ANCAO Internacional. Como siempre, es para mí un placer poder contribuir con todos ustedes en estos temas tan importantes ligados al arbitraje, ¿no?
Sí, doctora. Gracias, Adelante. estimada Leili. Saludos desde la ciudad de Cajamarca para todos. Sí, Así es. doctorita, muchas gracias a usted por esta ponencia, ya que ha sido enriquecedora y prácticamente nuestra tarea es fomentar y fortalecer los conocimientos ya en materia de contrataciones con el Estado, Junta de Resolución de Disputas y Arbitraje, ¿no? A todos nuestros usuarios de CAUA Internacional. Una vez más, doctora, le hago llegar el saludo, el agradecimiento de parte del centro por esta ponencia y a todos nuestros participantes por la asistencia. Muchas gracias, doctora, y hasta otra oportunidad. Que tenga buen día. Ok, de igual manera.